La figura de William Randolph Hearst, que nace un día como hoy, en 1863, está estrechamente asociada a otro personaje que fue su rival, su competidor, que es Joseph Pulitzer. Ambos fueron los individuos que en los Estados Unidos lograron prácticamente acabar con esa pequeña prensa independiente, a veces escandalosa, pero por lo general una prensa bastante decente, que funcionaba en numerosas pequeñas ciudades de los Estados Unidos. Con Pulitzer y con Hearst, la pequeña prensa más o menos independiente va siendo desplazada por completo y se pasa entonces al dominio de la gran prensa. El dominio de la gran prensa, es decir, de una serie de periódicos de alto tiraje, caracterizados por el amarillismo, el escándalo, la xenofobia, el racismo, todo lo que pueda escandalizar o impactar, la manipulación de las noticias y todo esto, que genera entonces unos grandes monopolios periodísticos, y esos monopolios pertenecen entonces a grandes empresas transnacionales que son las que manipulan, crean y hacen lo que les dé la gana con las noticias. Tanto Pulitzer como Hearst son de alguna forma, por un lado, los precursores, los primeros que crearon, o los responsables a la larga, visto a largo plazo, de este periodismo basura que tenemos hoy. De este periodismo que se caracteriza justamente por pertenecer a las grandes empresas transnacionales, por fabricar las noticias, por manipular, por mentir, por hacer lo que le da la gana con las noticias, y porque pertenecen pues entonces a esos grandes grupos que solo defienden sus intereses, y porque buena parte de los periodistas han terminado tristemente convertidos en mercenarios de estos grandes empresarios de la prensa o de los medios. Ellos son los padres pues fundamentalmente de este periodismo podrido que tenemos hoy, y son dos personajes bastante respetados o admirados en los Estados Unidos, particularmente Pulitzer, que es el creador del famoso premio de periodismo estadounidense, el premio Pulitzer. Pulitzer realmente vino primero, nació antes, era un judío húngaro que fue a los Estados Unidos en 1864, allí tuvo una cierta participación en la etapa final de la Guerra Civil, se asoció al Partido Republicano, que en ese entonces no era tan reaccionario como ahora, era el partido de Lincoln, y empezó a trabajar en algunos periódicos, entre ellos un periódico en lengua alemana, y poco más adelante se convirtió en dueño del periódico, empezó a hacer dinero, hizo todo tipo de negocios, y en cosa de unos años se había convertido en un hombre muy rico y empezó a acumular periódicos y a reunir esos periódicos y a controlarlos, por supuesto, para imponer su posición y su voluntad. Pero Hearst lo superó, a pesar de todo lo superó ampliamente. Hearst tenía muchas ventajas, era norteamericano, estadounidense de nacimiento, nació en San Francisco, su padre era un multimillonario ranchero, propietario de minas, que tenía por supuesto un dineral, tuvo todas las facilidades, a los 23 años ya tenía un periódico, parece que su padre lo ganó en una apuesta o algo parecido, y ese periódico de San Francisco le sirvió de base para ir acumulando nuevos periódicos, nuevos medios, y llegó en su periodo de mayor auge a ser dueño de 28 de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, a ser dueño de una serie de revistas que tenían una gran circulación, a ser dueño apenas se había inventado la radio desde los años 20, dueño de emisoras de radio y hasta de productoras de cine. Un verdadero imperio que no se puede llamar informativo porque la idea no era informar, la idea era mentir, manipular, tracalear, jugar con las informaciones y ponerlas al servicio de sus intereses. Ese imperio de Hearst fue realmente un símbolo de ese crecimiento de las grandes empresas periodísticas o mediáticas de los Estados Unidos. Hearst fue un tipo verdaderamente de una riqueza enorme, no en lo personal, sino en el billete, en los dólares. Llegó a comprarse monasterios y palacios en Europa, los desarmaban y se los llevaban y los montaba él en los Estados Unidos, a construir unas mansiones fabulosas, una en San Simeón, en California, que era un palacio absolutamente inmenso, lleno de cuadros, de pinturas, de esculturas, de todo tipo de riquezas. Un precursor de los narcotraficantes colombianos en ese sentido. Y Hearst es recordado por muchas de esas actitudes, de esas actividades, pero yo quiero mencionar solamente dos cosas que están asociadas estrechamente con él. Una es la Guerra de Cuba y otra es la película El Ciudadano Kane.
En la guerra de Cuba, 1898, él tuvo una participación directa a través de la prensa, porque su prensa amarilla, escandalosa, se puso aparentemente al servicio de los patriotas cubanos para criticar y condenar a España por crímenes reales o crímenes falsos. Por ejemplo, acusó a España de ser quien había hecho volar el barco Maine en La Habana, cosa que todo indica que o fue un accidente o fueron los propios Estados Unidos y no España, que no estaba interesada en cometer ese atentado porque le iba a caer entonces todo encima, y fue de los que promovió esa guerra abiertamente. En los Estados Unidos se suele decir que él había creado la guerra. Yo creo que también aquí hay que cuidarse de exagerar. Es cierto que él contribuyó con su prensa escandalosa a facilitar la guerra, evidentemente, pero decir que creó la guerra es lavarle la cara al imperio norteamericano. Los Estados Unidos tenían un proyecto de apoderarse de Cuba que venía de Jefferson y de Madison, prácticamente de los propios padres de la patria. Y la teoría de la fruta madura de Quincy Adams era exactamente esperar que se pudriera el imperio español y que Cuba cayera como una fruta para que ellos se apoderaran de la fruta. De tal manera que no hay que atribuirle la responsabilidad exclusiva a Hearst. Él fue justamente alguien que sacó dinero, vendió periódicos y obtuvo negocios con la política que hizo contra Cuba, pero eso era un proyecto anterior del imperialismo estadounidense. Y la otra cosa es el ciudadano Kane, porque justamente Orson Welles hace una película en 1940-41 que se llama El Ciudadano Kane. Y El Ciudadano Kane es una recreación, una reconstrucción, con otros nombres por supuesto, de la vida de Hearst. Esa película, cualquiera que la haya visto, sabe que es una de las grandes películas de la historia del cine. Algunos la consideran la mejor, pero eso ya es un poco más discutible, en las grandes películas de la historia del cine, y está basada prácticamente de una manera bastante crítica, demoledora incluso, en la vida de Hearst. Hearst trató de prohibir la película, utilizando todo su poder, pero su poder había disminuido después de la crisis de los 30 y no logró hacerlo. La película salió entonces a los cines en 1941, se convirtió en un gran éxito y consagró a Orson Welles como uno de los grandes directores cinematográficos estadounidenses.